¿Qué tal? ¿Cómo están, familias del Quinto B? En esta ocasión vamos a continuar con un tema que les había prometido sobre cómo comprender a nuestros hijos cuando están en la etapa de la pubertad o que ya están a un pasito de la adolescencia. Sus hijos e hijas están cursando actualmente el quinto grado de educación primaria y como lo he platicado con varios y varias de ustedes en citatorios individuales, tenemos muy poco tiempo para terminar su crianza de la educación primaria, porque a partir de la secundaria vamos a enfrentarnos con otro tipo de realidades, con otro tipo de ambientes en los que tenemos que seguirnos adaptando al crecimiento y a los intereses cambiantes de nuestros hijos e hijas. Pero, ¿quiénes son los adolescentes o los preadolescentes? ¿Cuáles son los principales cambios que experimentan? Se los quiero comentar porque es muy probable que ustedes estén observando en sus hijos e hijas ciertos cambios que a lo mejor todavía no son muy marcados por la edad que tienen y que todavía no son demasiado evidentes o demasiado exagerados. A lo mejor lo que están viendo ustedes son atisbos o inicios de este tipo de comportamiento distinto a cuando eran mucho más pequeños. Hay veces que los padres empezamos a sentir esta sensación de pérdida de la infancia de nuestros niños y los empezamos a ver ya como seres más crecidos y lo primero que se nos ocurre es fincarles responsabilidades, más obligaciones, aumentarles los trabajos del hogar, porque decimos, bueno, ya están grandes, nos pueden ayudar y eso supone un alivio para nosotros en nuestra casa, a la vez que les enseña también a ser responsables y a ser autónomos en sus decisiones. Pero hay veces que nos olvidamos de esa parte también, de sentir que el duelo que nosotros sentimos como padres por nuestros hijos pequeños, ellos lo están sintiendo en su propio cuerpo. Cuando yo estudiaba la carrera y que particularmente me especialicé en la adolescencia, puesto que era una edad en la que estamos transitando de la infancia a la juventud, uno de los textos que yo leía decía, imagínate que toda tu vida, durante 8 o 10 años, has conducido un bochito, un carro pequeño, y de buenas a primeras te despiertas y en lugar de tener un bocho, ya tienes un microbús, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Por eso es que a veces los niños empiezan a hacerse más torpes en sus movimientos porque parece que estuvieran estrenando cuerpo, sobre todo niños y niñas que se van desarrollando cada vez más. Les digo, ahorita quizás no lo estén notando de manera muy marcada, pero probablemente lo empiecen a notar conforme va pasando el tiempo. ¿Y cómo vamos a tener nosotros los recursos o las herramientas para poder ayudarles a nuestros hijos a sobrellevar de una mejor manera su edad? Tengo algunas observaciones sobre los cambios físicos que tienen sus hijos e hijas. Nosotros ya sabemos cuáles son los cambios, los caracteres sexuales primarios y secundarios que se empiezan a desarrollar y cuáles son las reacciones que tienen nuestros hijos para comenzar a liberar esa angustia que les genera el estar perdiendo su infancia, el estarse preparando para dejar la primaria y los privilegios que tiene ser niño o niña para empezar ahora una vida ya un poquito más encaminada hacia el trabajo, hacia la construcción de un proyecto de vida como es la secundaria, ¿no? Les decía, pues ya estamos a nada de pasar a sexto grado y que es el último grado de primaria y que a partir de ahorita que están terminando quinto podamos empezar a comprenderles. Una de las reacciones primeras que tienen las personas jóvenes cuando empiezan a sentir un desarrollo y cuando empiezan a sentir que son vistos y vistas en la calle de una manera distinta a como eran más pequeños, es ocultarse, es el primer síntoma, el quererse ocultar. Muchas veces ustedes ven que las niñas, sobre todo las más desarrolladas, quieren ponerse como mucha ropa encima o ropa muy holgada para tapar su desarrollo, para seguirse viendo más infantiles, porque es algo con lo que les cuesta lidiar. También los hombres, si empiezan a tener acné en la cara, les gusta mucho utilizar cortes de cabello que les cubran el rostro,
porque para ellos es un poquito también más cómodo sentir que no es tan evidente la cuestión de las imperfecciones del rostro, o a veces ni siquiera tienen que ser imperfecciones, a veces también es como sentir que su rostro se está endureciendo, que se está modificando, que se está haciendo mucho más marcado un carácter, y ellos no saben qué hacer con eso y no quieren sobresalir. Entonces una de las primeras eh, reacciones de los adolescentes es ocultarse. Hay veces que ya no quieren salir tanto, acompañarnos a ciertos lados, que ahorita el encierro les viene muy bien a quienes están en desarrollo y dicen, ay, mejor porque yo no quiero que nadie me vea en la calle. Empiezan a preocuparse mucho por su imagen y a sentirse quizás de alguna manera expuestos y expuestas ante la vida. Si antes bailaban en el 10 de mayo con soltura, quizás ya más grandes ya se sienten como avergonzados de que les estén viendo bailar hasta en las fiestas, ¿no? Ya no se quieren parar y ya no quieren hacer lo que antes hacían. Esa es una de las reacciones porque no todos los adolescentes y preadolescentes reaccionan igual. Otra de sus reacciones es querer compensar eh, lo que es la cuestión del desarrollo bastante rápido que de pronto tienen con actividades que modifiquen su cuerpo. Las niñas pueden empezar a quererse maquillar para, ya no para ocultar, sino para resaltar aquello que sí les gusta. Los niños pueden ser que se interesen mucho más por el deporte, esto en términos generales, porque puede haber niños y niñas que se preocupen más, como niños varones también, que se preocupen más por su imagen, por cómo se visten, ya se ponen más exigentes incluso con la ropa que uno les va a comprar. Se tratan de arreglar un poco más, las niñas se quieren pintar las uñas, siempre quieren oler rico, o los niños también, o hay niñas a las que les gusta también hacer deportes, porque quizás al embarnecer empiezan a sentir como que engordaran. Tanto niños como niñas a veces se escudan mucho en el deporte para compensar esta situación de sentir que su cuerpo ya no es el mismo y empiezan a tener ese tipo de reacciones que no son como propias a veces de los niños más pequeños. Quizás puede ser que haya niños que hayan sido más preocupados por su imagen personal desde muy pequeños y eso ya es un rasgo de su temperamento, pero particularmente en estos momentos es cuando se agudiza o hay un ligero cambio. Otra de las formas en las que tienen los adolescentes o preadolescentes para reaccionar a los cambios hormonales, emocionales y físicos que están viviendo es su agresividad. Hay veces que ustedes verán que hijos e hijas a esta edad, a partir de los 9, 10 años, empiezan a comportarse a veces de manera un poco más irritables, más contestones, más rebeldes, más cuestionadores de las reglas, ya no quieren aceptar como cualquier cosa que antes nosotros los mandábamos a algo, les decíamos quítate eso o levanta aquello otro, e iban y lo hacían, ¿no? O nos engañaban como que lo hacían y ya se salían con la suya. En esta ocasión hay alumnos, o bueno, hay chicos, chicas, que cuestionan constantemente el hecho de tener una autoridad, ¿no? Una figura de autoridad. Y les gusta mucho, pues eso, preguntar no solamente el por qué, sino también enfadarse y escudarse con el hecho de estoy enojado, enojada y no lo voy a hacer, y a ver, oblígame, pero quiero que como conforme lo vaya diciendo, ustedes lo vayan identificando, quizás en sus hijos e hijas que pudieran estar teniendo algún patrón de comportamiento como este y ya saber cómo más adelante se puede ir tratando. En el día de hoy solamente vamos a ubicar estos rasgos que caracterizan la pubertad y cómo esto, aunque sea apenas muy incipiente, se puede agudizar y se puede hacer todavía más evidente en los años que vienen. Así que ustedes vayan revisando. Y el cuarto y último modo de reaccionar de nuestros hijos e hijas cuando están sintiendo un cambio en su cuerpo
en su emoción, en sus hormonas, es llamar la atención siendo extremadamente graciosos, llamativos, siendo irónicos, hablando con muchas groserías, muchos de ellos, ¿no? Llamando la atención a través del lenguaje, a través incluso de hacer caras graciosas, de hacer voces, de hacer bromas de extremadamente frecuentes, ¿no? Lo que antes no pasaba, o eh, pues tratar de incluso participar en las conversaciones de los adultos con una chispa de ingenio, pero poder ser incluidos, incluidas en las conversaciones adultas. Estos cuatro tipos de reacción dependerán, por supuesto, de su temperamento, de su educación, de la forma en la que ellos ven el mundo, de su propio criterio, y cómo ir encaminando estas formas de reaccionar de manera que no se vuelvan en cosas muy extremas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tratan de cubrirse mucho pudieran caer en una depresión y en una no aceptación de su cuerpo, ¿no? Si bien la reacción de cubrirse es natural, el hecho de no detectarlo y de no orientar esa forma de lidiar con sus cambios en la pubertad, pudiera derivar en eso, en una no aceptación, en una depresión, una tristeza muy, muy profundas. Y si encima les criticamos por cómo se están cubriendo o si les criticamos sobre su cuerpo, pues eso puede llegar a ser muy contraproducente. En las siguientes cápsulas iremos viendo como un poquito más de tips sobre cómo comunicarnos, pero en este caso solamente es exponer las formas de reaccionar de los niños y cómo a lo que podrían llegar si uno no atiende esas formas de reaccionar. Por otro lado, las personas que se empiezan a interesar demasiado por su físico pueden convertirse en personas muy vanidosas, muy frívolas, distantes y frías emocionalmente de los demás y preocuparse solamente por la parte exterior de su persona. Y eso también puede llegarles a traer muchos problemas sobre no poder expresar sus sentimientos, sobre no poder abrirse y relacionarse de manera saludable. Las personas que buscan hacer mucho ejercicio o buscan exaltar su cuerpo con diferentes tipos de, de indumentaria, también pueden dejarse llevar muy fácilmente por las modas que son pasajeras y hacerse susceptibles a ser influenciables. Por otro lado, pues ya que les digo, los niños y niñas que reaccionan de manera agresiva pueden llegar a no controlar esa agresividad y a llegarse a meter en verdaderos problemas. Y finalmente, niños y niñas que quieren involucrarse mucho en la conversación de los adultos o quieren ser muy graciosos, pueden llegar a desesperarse tanto por querer pertenecer a un círculo social, ya que sus llamados de atención no están siendo atendidos, que pueden llegar a tener muy poca tolerancia a la frustración. Así que pues les voy a dejar unas preguntas solamente para que las piensen, para que las razonen y ustedes vayan detectando en sus hijos e hijas cuáles son los patrones de comportamiento que están manifestando en estos momentos. Ahora que tenemos más tiempo de estar con ellos en casa, podemos tener un poquito más de atención en estos detalles. Y les quisiera preguntar, en esta semana, ¿cuántas veces han criticado a sus hijos por su aspecto físico? Hay veces que ni siquiera lo hacemos de mala onda, ¿no? Sino que decimos, ay, oye, eso ya no te lo pongas porque ya no te queda, te aprieta muy feo. Y decírselo de una manera que pudiera resultar ofensiva. Vamos a reflexionar sobre ellos. ¿Se preocupan ustedes mucho por la dieta, por su aspecto físico, por los cambios de la voz, porque consumen, les hacen burla de pronto a los niños que van teniendo cambios en la voz y de qué manera lo afrontan? Le hacen comentarios sobre cómo se paran, sobre cómo caminan, sobre cómo se visten. Eh, y exactamente, si ustedes han criticado a sus hijos, ¿por qué? ¿Por qué razón es por donde más les han criticado?
¿Y cuál es la reacción de ellos? Probablemente estén ahí generando sentimientos de los que no somos como muy, muy conscientes. Eh, y si alguno de sus hijos se aísla o se cubre o no le gusta hablar de sí mismo, de sí misma, de lo que piensa y de lo que siente, ahí tenemos un tema por resolver y eso espero que pueda ser más o menos aclarado en el tema que viene. Gracias por su atención prestada y espero que estas cápsulas sean de utilidad. Recuerden que sigo recibiendo comentarios, sugerencias de temas por resolver o por aclarar para todas nuestras familias del quinto B en esta contingencia de COVID-19. Nos vemos en la que sigue.